El presidente del Partido Popular redobla la presión sobre los socios de investidura. Feijóo les exige que dejen de sostener ya al Ejecutivo porque cree que lo de ayer fue una redada al sanchismo. Y ha utilizado una expresión, al final, que la vamos a escuchar y la vamos a comentar. Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto. O bien una convocatoria electoral inmediata, o bien los partidos que sostienen al gobierno dejen de sostener al gobierno sin mayoría, sin presupuestos y sin decencia. El momento exige algo más que abstenerse del problema. He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. Antón Losada, ¿estas palabras de Feijóo tú las interpretas en la moción de censura, como todos, o hay algo más? Bueno, primero, a mí me tienen, no sé si os doy yo solo, pero me tienen un aire a Pepis Beren, bienvenido Mr. Marshall y vecinos Villas del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esta explicación que os debo la voy a pagar, dicho esto, ¿no? Bueno, esta es la versión, efectivamente, caritativa, porque la otra versión es tirarlo por el comentario de Aznar y el que pueda hacer que haga. Entonces, claro, voy a hacer todo y cuando digo todo es todo, ¿dónde está el límite de todo? Pero dicho esto, negar que hay una sinergia entre la derecha política y la derecha judicial es negar la evidencia. Yo lo niego absolutamente. Porque el líder de la oposición ha ido dando muestras sobradas de que contaba con información privilegiada antes de que los procesamientos o los autos llegaran a su destinatario. Lo ha dicho en los mítines. Por ir al caso más reciente. Ayer, con el primer titular que nos despertamos, que la UCO entraba o registraba a Ferraz para perseguir una trama de financiación ilegal. Financiación ilegal, falso. Por cierto, que hoy el autor muy correctamente ha pedido disculpas y dice que cometió un error. Vale. El señor Feijóo habitualmente, Marta, los miércoles no entra por la puerta principal del Congreso, no pasa por el patio para evitar a los medios de comunicación. La noche anterior convocó a los medios de comunicación. Información tenía. ¿Y por qué los convocó? Porque quería hacer declaraciones de forma simultánea cuando la Guardia Civil estaba entrando a la sede de Ferraz. En sus mítines dio detalles de cuándo, cómo y por qué iba a haber noticias inquietantes sobre el expresidente Zapatero. O sea, que negar esa sinergia y ese canal de comunicación permanente que mantiene la derecha política con la derecha judicial es estar en otro planeta. La medida no es inocente. Al adoptar esta medida de oficiar a una dotación policial para que se persone en el Partido Socialista, es evidente que tiene un impacto en la opinión pública y ya vemos que dentro del debate político indiscutible. Ahora bien, desconozco la razón que le ha movido al juez para optar por esa vía. Realmente, insisto, si el requerimiento se cursa por escrito, pues se contesta por esa misma vía, se personan los trabajadores y presentan la documentación. Que haya urgencia en obtener esta documentación sería un motivo para que se persone la policía y se practique el requerimiento. Pero insisto, desconozco el motivo. Así que el juez podía decir al Partido Socialista, oigan, necesito esta información. Se lo podía haber pedido por fax, pero el juez, lógicamente, legalmente, y es su decisión, ha decidido que se personen allí, en la sede de Ferraz, los agentes de la UCO para pedir esa información relacionada con el caso de Leire Díez. El calendario no es gratuito, insisto. Esto se hace con toda la intención del mundo, se está jugando a manipular a la opinión pública y eso es brutal. ¿Dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde queda la separación de poderes cuando sin sentencias, con calendarios, voy a decir, utilizados por ser fina, se pretende que se convoquen unas elecciones para que gane el Partido Popular y Vox en este momento por artículo 33. ¿Pero quién lo está pretendiendo? De entrada la oposición, de entrada... Claro, la oposición normal que quiera claro, eso, ¿no? Pero es que lleva pidiéndolo desde el día en que perdió
las elecciones y lleva pidiéndolo por activa y por pasiva de mil maneras, convocando elecciones, pidiendo dimisiones. No, sí tiene que ver, no, pero porque esta es una jugada más, estás diciendo sin decir dentro de una estrategia que se lleva llevando a cabo desde el día que el Partido Popular perdió las elecciones, ganó las elecciones, pero no pudo formar gobierno. Y como no asumió que había perdido, se dedicó primero a deslegitimar al gobierno a muerte, a deslegitimar todas las instituciones y ahora a utilizar el calendario judicial y además filtrar que lo utiliza. Porque adelanta la jugada, sí. El Partido Popular anuncia lo que van a hacer los jueces. 5 segundos me antes quedan. de que lo sepa, de verdad, mira, ni Marlaska, que lo dijo el otro día en sede parlamentaria. ¿De verdad te crees eso tú, que eres periodista? Sí, me lo creo, sí. No puede ser. No. Me piden que me pronuncie sobre cuestiones sobre las que es imposible pronunciarse, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que en el día de ayer lo que hemos visto es una diligencia en medio de unas investigaciones que se tienen que esclarecer. Es decir, estamos en una fase de instrucción. Por tanto, dejemos que trabaje la justicia. Lo que sí hemos visto en estas primeras 24 horas es que dos aspectos del auto importantes, que es unos presuntos intentos de soborno a 2 personas, han sido desmentidos categóricamente por estas personas. Una es un fiscal y la otra es una abogada. Nada que ver con el Partido Socialista. Por tanto, demos tiempo para que las cosas se esclarezcan y no sentemos conclusiones que son absolutamente prematuras y además vulneran el derecho a la presunción de inocencia de mucha gente. Pero hay una cosa que no necesitamos esperar para saber. Ayer un medio de comunicación publicó en una causa declarada secreta que esta intervención se iba a producir en la sede del Partido Socialista. Lo hizo antes de que se produjera. Y además sabemos que, porque además ha dejado rastro informático, que esa noticia estaba redactada prácticamente un día antes, más de 12 horas antes de que se produjera la intervención. Esta es una realidad. ¿Por qué sucede esto? Ustedes dirán, bueno, esto he leído algún análisis sobre la relevancia de este hecho. No, esto no tiene importancia, esto es un buen trabajo periodístico. Hombre, no tendría mucha importancia de no ser porque en este país se ha condenado al fiscal general del Estado por una revelación de secretos. Por una revelación de secretos que consistía en informar a la opinión pública de un bulo, desmentir un bulo. Bueno, pues no tengan ninguna duda de que esta filtración de una causa declarada secreta en el día de ayer no se va a investigar. No es ya que no se vaya a juzgar a los responsables, es que no se va a investigar, ni siquiera se va a investigar. Y esto tenemos que ponerlo en el contexto de lo que está sucediendo en nuestro país, de cómo en el día de ayer se produce esta publicación que además es utilizada por el Grupo Popular en la Cámara, que en la sesión de control casualmente tiene esta información con carácter anticipado y la utiliza en la sesión de control. Esto es lo que está pasando en este país. Eso no hace falta demostrarlo o esclarecerlo porque ya se sabe. Esto ha sucedido en el día de ayer. Y esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno. No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas, con otras herramientas. Y desde luego el Partido Socialista esto no lo va a consentir y no lo va a tolerar. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos desde luego a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Dejemos trabajar a la justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Esto es así de claro. Pero no me preocupa, se montó una cloaca, ministro, se montó una cloaca para desmontar determinadas investigaciones en torno a Ferraz, en torno al Partido Socialista. Vamos a ver, lo acabo de decir, eso es lo que tendrá que esclarecer la investigación. De momento, de esa cloaca que dicen que se montó, 2 personas, insisto, ajenas al Partido Socialista, ayer han desmentido categóricamente los hechos que se recogen en el auto. Por tanto, dejemos que la investigación esclarezca estos hechos. Lo que no se puede hacer es sentar o pronunciar ya una sentencia en un asunto que está en una investigación inicial. Insisto, eso se tiene que esclarecer. Lo que no se tiene que esclarecer son los calendarios, las filtraciones, la utilización de una causa declarada secreta por formaciones políticas en la misma sesión de control del Parlamento. Eso no necesita ningún esclarecimiento porque está a los ojos de todo el mundo. Y eso daña seriamente la imagen de la justicia, la imagen de las investigaciones y daña la presunción de imparcialidad que tienen que tener este tipo de investigaciones. Si hay determinadas partes que conocen los hechos y los utilizan en su acción política, eso desde luego
no habla para nada bien de la imparcialidad de las investigaciones. ¿Están seguros de que eso se circunscribe a Santos Cerdán? ¿Están seguros? Y vuelta, oiga, pero me están haciendo una pregunta que ya he contestado. Dejen ustedes que se esclarezcan los hechos en el seno de la investigación y ahí se determinará qué es lo que hay en torno a esa cuestión. ¿Ministro, tú mantienes la confianza en la gerente del Partido Socialista? A ver, yo me remito a las palabras que ha dicho el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno. Es una persona que ha hecho un buen trabajo fiscalizando las cuentas del partido y no tenemos ahora mismo ninguna razón para no dudar de su honestidad. Ministro, nos llama también la atención, llama la atención que ahora ustedes estén pidiendo que colabore la justicia, pero ¿se posicionaban ustedes de la misma manera en otros casos de corrupción? Quiero decir, por ejemplo, con la Kitchen o con la Gürtel, o quiero decir que ayer el auto era muy claro con respecto a determinadas acciones que se han llevado a cabo en Génova, en Ferraz, igual que lo fueron en otro momento en Génova, y no sé si usted recuerda que tuvieran la misma posición. La misma. De hecho, mire, me menciona usted la Gürtel. Les recuerdo que nosotros presentamos una moción de censura cuando recayó sentencia en el asunto. Y en el caso de la Kitchen, el juicio es hoy. Hoy. Es que casualmente, por cierto, hoy empieza el juicio del hermano del señor Sánchez. Yo, en mi época de ejercicio profesional, siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez. En fin, yo tengo muy claro, y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. En fin, y eso yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable. Hay entonces una persecución desde el Estado. Porque decía usted, respecto a la justicia, los métodos no democráticos incluyen el juez, que estaría usando métodos no democráticos, la UCO estaría usando métodos no democráticos. O sea, ¿qué es lo que todo el mundo sabe lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Primero, yo no he dicho respeto por la justicia. He dicho dejemos que la investigación judicial avance. Por tanto, no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo lo que digo, y creo que es evidente, es que en este momento se están produciendo investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con la mujer del presidente del Gobierno. Una condena al fiscal general del Estado por una filtración que todo el mundo sabe, ayer hemos visto un ejemplo, nunca se persigue. Por cierto, una condena al fiscal general del Estado por haber sido él quien filtró una información o alguien de su entorno, lo cual es, desde el punto de vista jurídico, algo absolutamente inaudito. Es decir, que se condene a alguien porque se ha producido una filtración bien hecha por usted o bien por alguien de su entorno. Es decir, la propia sentencia reconoce que no sabe quién filtró la información y, sin embargo, hay una condena nada más y nada menos que al fiscal general del Estado. Y luego estamos viendo ahora mismo un procedimiento en relación con el expresidente Zapatero en el que permítanme que haga una valoración. Es decir, yo estoy un poco atónito, ¿no? Porque resulta que el señor Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que se dedican el resto de expresidentes, no digo ya de España, sino del mundo, ¿no? Incluidos los expresidentes españoles, ¿no? Y sin embargo, al presidente Zapatero se le somete a una investigación en la que parece prescindirse de una circunstancia que para mí es vital desde el punto de vista jurídico, y es que este señor, desde el año 2011, parafraseando a la señora Díaz Ayuso, es un ciudadano particular, no es un cargo público. Por tanto, no está sometido a las obligaciones que tiene un cargo público. Y este es un elemento esencial que parece estarse obviando no solo en la propia actuación judicial, sino también en el análisis que se hace de ella. Es algo asombroso. Por tanto, lo que digo es lo que está viendo todo el mundo. Hay una serie de causas judiciales que en otros casos no se producen, es decir, enseguida se ven las relaciones de determinados hechos con determinadas personas, y al mismo tiempo estamos viendo como hoy el secretario de Estado de Seguridad y mañana o pasado el ministro del Interior del Partido Popular declararán en una causa en la que se ha sacado el nombre de Mariano Rajoy de determinados informes. No lo digo yo, lo dice un inspector de la policía. Un inspector de la policía ha dicho en sede judicial que se sacó a Mariano Rajoy del informe porque le obligaron. Oiga,
yo creo que es bastante claro lo que está sucediendo y esto, denunciarlo, es una obligación democrática, denunciar estos hechos que están sucediendo, que no son un invento, que lo dice la propia policía en sede judicial. Por lo tanto, a eso es a lo que me refiero. Dice entonces que hay una persecución a conciencia de parte del estamento judicial y de la Guardia Civil y de la policía. Digo que hay causas judiciales, desde luego las causas relacionadas con la familia del señor Sánchez, que no se sostienen. Fíjense, se va a juzgar hoy al hermano del señor Sánchez por haber entrado en una institución como músico, siendo músico, cuando tenemos un caso idéntico que es el de la hermana del señor Moreno Bonilla, que entró poco después de ser el presidente de la Junta de Andalucía en un conservatorio de música, cuando además había una candidata que tenía 11 puntos más que ella en ese proceso selectivo. Y aquí se sienta en el banquillo al hermano del señor Sánchez, que en el momento en el que él entra en la institución ni siquiera era el secretario general del PSOE, era un apestado al que le habían echado de la Secretaría General del PSOE y que había dejado su cargo en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que está sucediendo en este país. Señor Puente, pero hablemos del caso Leire Díez, porque es el que nos ocupa en las últimas horas con ese... Sí, pero del caso de Leire Díez, un auto en el que ¿para usted hay pruebas suficientes como para que se acredite o para que al menos haya dudas sobre si Ferraz pagó a una persona para que hiciera trabajos en favor del Partido Socialista y en favor del Gobierno? ¿O usted desdeña absolutamente todo ese auto? Se lo acabo de decir. Es un auto que recoge una serie de afirmaciones que en parte ya han sido desmentidas esta misma noche por las personas afectadas. Por tanto, lo que hay que hacer es dejar que la investigación siga, dar oportunidad a esas personas que se expliquen y ver qué es lo que hay. Nada más. Para ustedes no hay nada. Yo no sé cómo decirlo ya. No es ni para ustedes ni para no ustedes. Hay una parte del partido que también está preocupada. Hay una parte, lo estamos viendo, que habla de persecución desde todos los ámbitos, pero también hay una parte del partido que está preocupada, que no entiende las pocas explicaciones que están llegando desde Ferraz, creen que está imperando la ley del silencio y que realmente están devastados por todo lo que está ocurriendo. ¿Qué le dice usted a esa parte del partido? Es que no sé quién es esa parte del partido. Si usted se refiere a las personas que habitualmente siempre manifiestan disconformidad con lo que hace o dice el Gobierno de España o el presidente Sánchez, pues en fin, son poco indicativas de lo que es el partido en su conjunto. Yo sí, mire, si me lo permite, y no me puedo erigir en portavoz de la militancia del Partido Socialista, porque eso sería una osadía por mi parte, pero sí le puedo decir que hablo con cierta autoridad o con cierto conocimiento de lo que piensan los militantes socialistas, porque estoy en muchos grupos de WhatsApp con muchos militantes, conozco bastante bien el pulso de los militantes, y lo que hay es una profunda indignación de la militancia socialista. Y creo que esto, pues algunos que no están midiendo bien, al final pues va a tener el efecto contrario del que pretenden. Es decir, hay mucha gente que ya manifiesta un absoluto hartazgo. Hartazgo por los procedimientos, por las coincidencias en el calendario, por las filtraciones, por la utilización política de estas causas de manera espuria. Ayer se ha publicado una cosa que además parcialmente era falsa, como que era un registro y que era por financiación ilegal. Y eso fue replicado por el Partido Popular en sede parlamentaria. Es decir, yo, mire, lo siento mucho, pero en las casualidades no creo y no me chupo el dedo, como no se chupan el dedo la mayoría de los militantes del Partido Socialista y de las personas de izquierdas de este país. Y están ya al límite. Gracias. Mínimamente zapatero, señor Puente. Muchas gracias.